Imagina que cada mañana despiertas en una habitación dorada y antes siquiera de ver la luz del sol, tienes que untarte veneno en la cara. Lo sabes, cada toque, cada capa, es veneno puro. Sientes cómo bajo la máscara blanca tu piel empieza a pudrirse. Tus dientes se aflojan, tus encías sangran, tus manos tiemblan. Te ves en el espejo y no reconoces a la persona que eres. Pero no puedes parar, porque si paras, desapareces. En este mundo, dejar de maquillarte significa dejar de existir. Ahora imagina que no puedes escapar. Nadie puede. Así vivieron las mujeres más poderosas de Europa durante 300 años. Prisioneras de la belleza, condenadas a envenenarse cada día para sobrevivir. ¿Quieres saber cómo era despertar en el palacio más lujoso y saber que estabas muriendo más rápido que nadie? Acompáñame. La historia que voy a contarte no trata solo de maquillaje. Trata de poder, miedo y sacrificio. En los palacios de Europa, entre los siglos XVI y XVIII, había un olor que nadie mencionaba en voz alta. No era el perfume de rosas que las damas se aplicaban en las muñecas. Era algo más profundo, más penetrante. Era el olor de la carne que se pudre mientras todavía está viva, el olor metálico de la sangre envenenada, el hedor dulzón de las encías gangrenadas. Las cortes europeas olían a muerte lenta, disfrazada de perfume francés. La obsesión empezaba con algo simple: ser blanca. No blanca como la piel sana, blanca como un cadáver, blanca como el mármol, blanca como la cera de las velas. Porque en aquella época, la piel pálida no era solo belleza, era prueba de que nunca habías trabajado bajo el sol. Era una declaración: yo no soy como las campesinas que se queman en los campos. Yo soy otra cosa, algo superior. Para conseguir esa palidez, usaban cerusa veneciana, carbonato de plomo, veneno puro molido hasta convertirlo en polvo blanco, mezclado con vinagre hasta hacer una pasta espesa. Se lo untaban en la cara, en el cuello, en el pecho, en los brazos, capa tras capa. 3, 4, 5 capas. La piel desaparecía bajo una máscara de plomo. El rostro se convertía en una superficie dura, brillante, perfecta. Y el plomo hacía exactamente lo que hace el plomo: destruir el cuerpo desde dentro. El proceso de aplicación era un ritual que duraba horas. Las sirvientas limpiaban primero el rostro de la señora, quitando los restos del maquillaje del día anterior, esa costra blanca que se había agrietado durante la noche. Luego venía la cerusa. Se aplicaba con esponjas naturales o directamente con los dedos. Había que extenderla uniforme, sin dejar ni un solo poro visible, sin fisuras. La máscara tenía que ser perfecta. Mientras tanto, el plomo penetraba. Se metía en los poros abiertos, viajaba por el torrente sanguíneo, se instalaba en los huesos, en el hígado, en el cerebro. Y ahí empezaba su trabajo. Los primeros síntomas eran sutiles. Dolores de cabeza que se achacaban a corsés demasiado apretados. Náuseas que se atribuían a digestiones pesadas o embarazos. Nada alarmante. Nada que hiciera sospechar. Pero el plomo seguía acumulándose. Día tras día, capa tras capa. Y entonces la piel empezaba a cambiar. Aparecían manchas grises, erupciones pustulosas que sangraban cuando las tocabas. La solución obvia era aplicar más cerusa para tapar las manchas. Más veneno para ocultar lo que el veneno estaba causando. Un círculo perfecto de autodestrucción. Las encías se retraían. Los dientes se pudrían, se ponían negros, se caían. El aliento se volvía insoportable. Algunas mujeres perdían todos los dientes antes de cumplir 30 años. Pero seguían sonriendo en los salones,
con las bocas vacías ocultas detrás de abanicos. El cabello desaparecía. Se caía en mechones cada vez más grandes, dejando zonas calvas que había que cubrir con pelucas elaboradas. Pelucas que pesaban kilos, que causaban más dolores de cabeza, que hacían sudar el cuero cabelludo bajo el peso del pelo ajeno. Y luego llegaba el temblor. Al principio era casi imperceptible. Un ligero estremecimiento en las manos al sostener una taza de té. Pero el temblor crecía, se hacía más intenso. Subía por los brazos, llegaba a los labios, a los párpados. El plomo estaba destruyendo el sistema nervioso, cortando las conexiones entre el cerebro y el cuerpo. Imagina intentar escribir una carta y que tu mano tiemble tanto que las letras se convierten en garabatos ilegibles. Imagina intentar beber y derramar el contenido sobre tu vestido. Imagina perder el control de tu propio cuerpo, poco a poco, mientras todos te observan en la corte. En los casos más graves, llegaban las convulsiones. Ataques que dejaban a estas mujeres retorciéndose en el suelo de sus habitaciones, con espuma en la boca, mordiendo sus propias lenguas. Las sirvientas corrían a buscar médicos que no entendían qué estaba pasando. O peor aún, médicos que lo sabían perfectamente, pero no decían nada, porque eran bien pagados por mantener el secreto. Pero el plomo no trabajaba solo. Para las mejillas usaban bermellón, sulfuro de mercurio pulverizado hasta convertirlo en polvo rojo. El mercurio es quizás el más cruel de todos estos venenos porque no solo destruye el cuerpo, destruye la mente. El mercurio se absorbe rápido a través de la piel, viaja por la sangre hasta instalarse en el cerebro, y ahí empieza a desmantelar la cordura. Las víctimas del mercurio cambiaban de personalidad. Mujeres dulces se volvían violentas, propensas a gritos y arrebatos de furia descontrolada. Otras caían en depresiones tan profundas que se quedaban en la cama durante semanas, negándose a comer, a hablar, a moverse. El mercurio causaba alucinaciones, sombras que se movían en las esquinas, voces susurrando en habitaciones vacías, presencias invisibles que estas mujeres juraban sentir en sus camas por las noches. La línea entre realidad y locura se difuminaba hasta desaparecer. En las cortes circulaban rumores en voz baja sobre tal o cual dama que había perdido la razón, que hablaba sola, que veía cosas que no existían, que debía ser encerrada en torres lejanas para evitar escándalos. Nadie decía en voz alta que era el maquillaje. Todos lo sabían, pero nadie lo decía, y había más. Las mujeres también usaban belladona en los ojos. Belladona. Mujer hermosa, en italiano. El nombre es una broma cruel. La belladona es una planta que contiene atropina, un veneno que dilata las pupilas hasta convertirlas en pozos negros. Y en aquella época, los ojos grandes y oscuros eran el estándar de belleza femenina. Así que se echaban gotas de jugo de belladona directamente en los ojos. Ardía como el infierno. La visión se volvía borrosa. La luz les hacía daño, pero las pupilas se dilataban. Los ojos se veían más grandes, más profundos, más seductores. La atropina también aceleraba el corazón hasta ritmos peligrosos. Resecaba la boca hasta el punto de no poder hablar correctamente. Causaba confusión mental. Y en dosis altas, mataba. Estas mujeres caminaban por los salones como zombis, tropezando con los muebles porque no podían ver bien, intentando sonreír con los labios agrietados por la sequedad, sintiendo sus corazones latir tan fuerte que parecían a punto de explotar. Isabel I de Inglaterra fue probablemente la víctima más famosa de esta cosmética mortal. En 1562 sobrevivió a la viruela.
La enfermedad le dejó el rostro marcado de cicatrices profundas. Para una reina cuyo poder dependía en parte de su imagen de belleza inalcanzable, esas marcas eran inaceptables. Así empezó su adicción a la cerusa. Durante las últimas décadas de su vida, Isabel se aplicaba capas cada vez más gruesas de albayalde. Intentaba crear un rostro liso, donde la viruela había dejado cráteres. Su palidez se volvió legendaria. Casi brillaba en la oscuridad. Los embajadores extranjeros que la visitaban en sus últimos años dejaron testimonios perturbadores. Hablaban de una mujer cuyo rostro parecía una máscara rígida, incapaz de mostrar expresiones. Mencionaban el olor nauseabundo que salía de su boca. Describían cómo su peluca pelirroja contrastaba de forma grotesca con ese rostro blanco como un fantasma. Cuando Isabel murió en 1603, las damas de compañía que prepararon su cuerpo tuvieron que quitar literalmente capas de maquillaje acumulado durante semanas. Debajo encontraron piel negra, gangrenada, podrida. La reina virgen, la mujer que construyó un imperio, murió con el rostro descompuesto bajo una máscara de veneno. María Estuardo, su prima y rival, no tuvo mejor suerte. Durante sus años de prisión en Inglaterra, esperando el juicio que la llevaría al cadalso, María siguió maquillándose obsesivamente, como si la perfección de su rostro pudiera salvarla de la ejecución. En las cartas que escribió desde la cárcel hay referencias constantes a sus necesidades cosméticas. Pedidos urgentes de más albayalde, más bermellón, más ungüentos para combatir las erupciones. Cuando la decapitaron en 1587, los testigos notaron que su cabello pelirrojo era una peluca. Su verdadero cabello era gris, ralo, casi inexistente. En Francia, la situación era idéntica. Diana de Poitiers, la amante de Enrique II, mantuvo su belleza legendaria hasta edad avanzada. Todos se preguntaban cuál era su secreto. Ella decía que era su elixir de juventud, una poción que contenía oro potable. Siglos después, cuando exhumaron su tumba, los científicos encontraron niveles altísimos de oro en sus huesos. El oro que ella bebía convencida de que la mantendría joven, la estuvo envenenando durante décadas. Su piel pálida y su cabello rubio no eran señales de belleza eterna. Eran síntomas de intoxicación crónica. María Luisa de Orleans, primera esposa de Carlos II de España, llegó de Francia joven y saludable. Adoptó rápidamente las costumbres cosméticas de la corte española. En cartas a su familia, describía las erupciones dolorosas que le cubrían el rostro, los dolores de cabeza constantes, las náuseas cada mañana. Pero no podía dejar de maquillarse. En la rígida corte española, aparecer en público sin el rostro preparado era impensable. Murió a los 26 años, oficialmente de apendicitis. Pero los síntomas que sufrió durante sus últimos meses son exactamente los del envenenamiento por metales pesados. Pero si quieres ver hasta dónde puede llegar la locura humana, tienes que mirar a Versalles. Versalles no era solo una corte. Era un experimento de vanidad llevado hasta sus últimas consecuencias. Un lugar donde la apariencia no era importante. Era lo único que importaba. Donde cada gesto, cada mirada, cada centímetro de piel expuesta era evaluado, juzgado, comentado. Versalles fue el epicentro absoluto de esta cosmética mortal. El lugar donde todo se llevó al extremo más grotesco. Y aquí viene algo que muchos no saben. No eran solo las mujeres. Los hombres de Versalles también se empolvaban. Los cortesanos, los nobles, los dandíes que pululaban por los salones dorados, se aplicaban cerusa en los rostros, bermellón en las mejillas. Se empolvaban las pelucas con polvos perfumados que también contenían plomo.
Luis XIV lo hacía. Luis XV también. Era parte del uniforme de la aristocracia. Pero había una diferencia crucial. Los hombres podían elegir. Podían aparecer en público sin maquillaje y seguir siendo tomados en serio. Podían envejecer visiblemente y mantener su poder. La presión sobre ellos era real, pero no era absoluta. Para las mujeres, en cambio, no había elección. El maquillaje era obligatorio. Era la diferencia entre existir y desaparecer. En Versalles, las damas de la corte competían en una carrera demencial por la palidez más perfecta, el rubor más delicado, la apariencia más elaborada. Gastaban fortunas en cosméticos. Pasaban horas cada día frente al espejo. Se aplicaban capas y más capas de veneno hasta que sus rostros parecían máscaras de porcelana. María Antonieta era el ejemplo máximo de este delirio. Gastaba cantidades obscenas en cosméticos, pelucas, vestidos. Su tocador era un arsenal de frascos con venenos de toda Europa. Los mejores polvos venecianos. El bermellón más fino de España. Ungüentos franceses que prometían juventud eterna. La corte entera olía a polvos perfumados mezclados con ese olor subyacente que nadie mencionaba. El olor de la carne que se pudre lentamente. Los salones de Versalles, con sus espejos infinitos y sus candelabros dorados, eran en realidad una cámara de tortura perfumada, donde la aristocracia francesa se envenenaba colectivamente mientras fingía que todo era belleza y refinamiento. Los bailes en Versalles eran espectáculos surrealistas. Cientos de personas con rostros blancos como cadáveres, mejillas pintadas de rojo artificial, pupilas dilatadas por la belladona, moviéndose al ritmo de la música mientras sus manos temblaban por el plomo, mientras sus dientes se pudrían en las encías, mientras sus cerebros se desintegraban lentamente por el mercurio. Y todos lo sabían. Era el secreto a voces de Versalles. Todos sabían que el precio de la belleza era la muerte lenta. Pero nadie podía parar, porque parar significaba admitir que todo el sistema era una mentira. Significaba reconocer que la corte más glamurosa de Europa era en realidad un mausoleo donde los vivos se disfrazaban de muertos para pertenecer. Y aquí viene la parte más perturbadora de esta historia. Estas mujeres sabían. No al principio, quizás, pero a medida que pasaban los años, a medida que los efectos se hacían evidentes, a medida que los médicos empezaban a hacer conexiones entre la cerusa y las enfermedades misteriosas, muchas lo comprendieron. Sabían que se estaban envenenando. Y aún así, continuaron. ¿Por qué? Porque dejar de maquillarse era equivalente a suicidio social. Era declararse fuera del juego. Era volverse invisible. En ese mundo, el valor de una mujer noble estaba ligado completamente a su capacidad de atraer maridos poderosos, de mantener el interés de sus esposos, de ejercer influencia a través de su presencia física. Perder la belleza era perderlo todo. Una duquesa que dejara de maquillarse vería cómo su marido la reemplazaba con amantes más jóvenes. Una princesa sin maquillaje descubriría que las negociaciones matrimoniales se evaporaban. Su valor en el mercado dinástico caería a cero. Una reina que envejeciera visiblemente perdería su influencia política. Los cortesanos buscarían el favor del heredero. Su palabra dejaría de importar. Así que estas mujeres tomaban la decisión más racional dentro de un sistema completamente irracional. Elegían la muerte lenta antes que la muerte social inmediata. Se miraban en los espejos. Veían cómo sus pieles se oscurecían, cómo sus encías sangraban, cómo sus manos temblaban cada vez más, y aún así extendían esas mismas manos temblorosas hacia el frasco de cerusa y se aplicaban otra capa, y otra, y otra. Era un pacto que renovaban cada mañana.
una negociación constante entre la persona que eran y la máscara que debían ser. Los médicos de la época oscilaban entre la denuncia y la complicidad. Algunos, como el italiano Bernardino Ramazzini, documentaron los efectos devastadores del plomo. Describió en detalle cómo las trabajadoras que fabricaban cerusa en Venecia desarrollaban parálisis faciales, temblores y morían jóvenes con los rostros deformados. Pero incluso cuando estas advertencias llegaban a la aristocracia, eran ignoradas. Porque admitir la verdad sobre los cosméticos era admitir que toda la estructura de poder y belleza de la sociedad aristocrática estaba fundamentada en una mentira mortal. Otros médicos se convirtieron en cómplices. Prescribían remedios que contenían los mismos venenos que causaban las enfermedades. Recomendaban sangrías que solo debilitaban más a cuerpos ya devastados. Algunos fabricaban sus propias versiones mejoradas de cerusa, prometiendo que eran seguras cuando contenían exactamente los mismos venenos. La industria cosmética era un negocio siniestro. En Venecia, centro de producción de cerusa para toda Europa, había talleres donde mujeres pobres trabajaban en condiciones espantosas. Molían plomo en morteros. Lo mezclaban con vinagre en tinas de cobre. Respiraban constantemente los vapores tóxicos. Estas trabajadoras morían regularmente de envenenamiento agudo. Sus cuerpos eran retirados discretamente y reemplazados por otras mujeres igual de desesperadas por ganar unos ducados. El polvo blanco que salía de esos talleres, empaquetado en frascos elegantes, viajaba por toda Europa. Los mercaderes conocían perfectamente la naturaleza de su mercancía, pero los márgenes de ganancia eran extraordinarios, así que cerraban los ojos. En España, la moda del maquillaje blanco alcanzó extremos particulares. Las damas españolas buscaban una palidez que sugiriera pureza virginal, espiritualidad católica. Pero esa palidez espiritual se lograba con los mismos venenos: plomo, mercurio, arsénico. Los retratos de Velázquez capturan esta contradicción. Rostros blanquísimos de mujeres que parecen santas en éxtasis. Pero sus ojos hundidos y sus expresiones tensas revelan el sufrimiento oculto bajo la máscara. Había también una dimensión de clase en esta tragedia. Las mujeres de la burguesía, ansiosas por parecer nobles, imitaban desesperadamente las costumbres cosméticas de la aristocracia. Pero con recursos limitados, usaban versiones aún más tóxicas de los cosméticos. Compraban cerusa de mala calidad, contaminada con impurezas que multiplicaban su toxicidad. Usaban bermellón adulterado con óxido de plomo adicional. Aplicaban preparados caseros basados en recetas orales que contenían ingredientes aún más peligrosos. Estas mujeres morían más rápido y de formas más horribles que las aristocráticas. Pero sus muertes no fueron documentadas. No generaron testimonios escritos. No dejaron rastro en la historia, excepto en registros anónimos de mortalidad. El siglo XVIII trajo la Ilustración, la razón, el pensamiento científico. Y sin embargo, la práctica de maquillarse con veneno no solo continuó, sino que se volvió más extravagante. En Versalles, bajo Luis XV y Luis XVI, las damas competían por crear estilos cada vez más elaborados. Rostros tan blancos que parecían de cera. Mejillas pintadas con círculos perfectos de rojo que ni siquiera pretendían verse naturales. María Antonieta gastaba fortunas en cosméticos. Los revolucionarios que la guillotinaron en 1793 estaban decapitando no solo a una reina, sino a todo un sistema de valores donde la apariencia importaba más que la salud, donde la belleza artificial se imponía sobre la realidad. Cuando su cuerpo fue exhumado en 1815, los médicos notaron el deterioro extremo de su dentadura y la decoloración anormal de sus huesos. Signos consistentes con exposición prolongada a metales pesados.
La reina, que había pasado sus días frente a espejos ornamentados, había llevado su prisión tóxica hasta la tumba. Los venenos se habían incorporado literalmente a su estructura ósea. ¿Cuándo terminó esta era de cosmética mortal? No hubo un momento definitivo. Fue un proceso gradual que se extendió por todo el siglo XIX. Los avances en química permitieron crear alternativas menos tóxicas. Óxido de zinc en lugar de plomo. Tintes vegetales en lugar de mercurio. Pero incluso entonces, muchas mujeres siguieron usando las formulaciones antiguas. Ya fuera por preferencia, porque los venenos realmente creaban un acabado más perfecto, por ignorancia o por falta de acceso a las alternativas más caras. Lo que finalmente mató a la cosmética mortal no fue la ciencia ni la regulación. Fue un cambio en los ideales estéticos. A finales del siglo XIX, la palidez extrema dejó de ser deseable. Las mejillas sonrosadas que sugerían salud real empezaron a preferirse. El rostro bronceado, antes marca de clase baja, comenzó a asociarse con ocio y riqueza. Cuando la belleza dejó de definirse como negación de la vida y empezó a asociarse con vitalidad, las mujeres finalmente pudieron escapar de la trampa que había aprisionado a sus antecesoras durante siglos. Pero esta historia no es solo un capítulo cerrado del pasado. No es una curiosidad macabra que podemos observar con superioridad desde el presente. Es un espejo que refleja verdades incómodas sobre nosotros mismos. Porque aunque ya no nos untamos plomo en la cara, seguimos viviendo en una cultura que exige sacrificios corporales a cambio de aceptación. Que valora la apariencia por encima del bienestar. Que convierte los cuerpos humanos, especialmente los femeninos, en campos de batalla por el poder y la supervivencia. Las inyecciones de toxina botulínica que paralizan músculos faciales. Las cirugías estéticas que conllevan riesgos de infección, cicatrices, muerte. Los trastornos alimentarios que llevan a millones a literalmente morirse de hambre buscando cuerpos aceptables. Los procedimientos cosméticos experimentales que dejan daños permanentes. ¿No son estas las versiones modernas del mismo pacto? La forma cambia, la tecnología evoluciona, pero la esencia permanece. La belleza como moneda, el cuerpo como mercancía, el dolor como precio por la visibilidad, por la relevancia, por ser considerada digna de existir. Las princesas podridas nos hablan desde sus tumbas envenenadas. Y lo que dicen es esto: mientras el valor humano siga condicionado a estándares estéticos imposibles, mientras la aceptación dependa de la capacidad de transformar el cuerpo en obra de arte performativa, mientras el poder esté reservado para quienes puedan mantener la ilusión de perfección, habrá siempre nuevas generaciones dispuestas a envenenarse. El verdadero veneno nunca estuvo en los frascos de cerusa ni en los polvos de mercurio. Estaba y está en la idea de que los seres humanos deben comprarse el derecho a ser valorados mediante el sacrificio de sus propios cuerpos. Las princesas podridas no fueron víctimas de su vanidad. Fueron víctimas de un sistema que las objetificaba, que las reducía a sus rostros, que les negaba valor intrínseco y les ofrecía solo valor transaccional basado en mantener una imagen aceptable. Cuando miramos sus retratos en los museos, esos rostros blancos como máscaras mortuorias, esas mejillas pintadas de rojo, imposible, esos ojos dilatados por el veneno, no deberíamos ver solo historia antigua. Deberíamos vernos a nosotros mismos, a toda la humanidad sacrificada en altares de ideales imposibles. Todos lentamente envenenándonos en nombre de pertenecer, de ser amados, de ser suficientes. Gracias por escucharme hasta el final. Si este relato te removió, te dejó pensando,
o simplemente te hizo sentir que no estás solo en tus preguntas. Suscríbete y ayúdame a seguir desenterrando las verdades más oscuras de la historia. Tu like y tu comentario son el eco que hace que esta voz no se apague. Aquí, cada interacción significa mucho más de lo que parece. Nos vemos en la próxima sombra.